Bienvenidos a una nueva sesión del curso de desarrollo de habilidades de liderazgo con el propósito de ligar el tema que habíamos estado viendo sobre la visión del hombre del universo. Vamos a dar una última visión de esa forma de ver el universo que nos sirva de enlace con lo que sigue del curso, que va a estar a cargo de la doctora Adelina Rosas Mercado. Por el momento voy entonces a terminar con este asunto. Si se acuerdan, habíamos dicho que Albert Einstein, con su teoría general de la relatividad, encuentra que el universo está en expansión, pero que le da miedo. Y le da miedo porque todos los especialistas en el campo están de acuerdo en que el universo es estático. Es decir, ni se expande ni se contrae, sino todo lo contrario, está estático. Y que siempre ha sido así. Una idea de que el universo es eterno, ¿no? y que siempre ha estado en esa situación. Sin embargo, si recuerdan, también hablamos de Besto Slipher y de Hubble. Y ese par de investigadores encontraron, por un lado, que el universo podía estar en expansión, porque Besto Slipher trabaja con 41 galaxias, estudiando 41 galaxias, y encuentra que 36 de ellas se están alejando de nosotros y 5 se están acercando. Entonces, como que de alguna manera estaba implícito que la mayor parte del universo se está alejando de nosotros. Claro, en ese momento no se interpretó así, era una simple curiosidad. Pero Hubble, él sí ya demostró con observaciones astronómicas que el universo está en expansión. Y eso le provoca a Einstein un gran disgusto, porque él ya lo había encontrado y mete una constante arbitraria ahí para demostrar que no. Entonces él dice, este fue el peor error de mi vida, ¿no? Muy bien. Con base en eso, en el descubrimiento de Hubble, un grupo de investigadores, Lemaitre, que era belga, Gaumont, de origen ruso, y Eddington, inglés, desarrollan el modelo que se conoce como el modelo del Big Bang. Eso ocurrió en 1948, ya hace un ratito. ¿Qué postula ese modelo? Bueno, si el universo está en expansión, esa expansión tuvo que empezar en algún momento. Y si nosotros pasamos la película al revés, pues entonces podríamos ver al universo contrayéndose hasta un momento inicial, que es el del Big Bang, ¿no? Y que da lugar a esa expansión, que da como resultado lo que tenemos sobre nuestras cabezas, ¿no? Muy bien, pero al mismo tiempo, otro grupo de cosmólogos, Fred Hoyle, Thomas Gold y Hermann Bondi, siguiendo la idea de que el universo es estático, pero al mismo tiempo tomando como referencia la ya ineludible conclusión de que el universo se está expandiendo, entonces desarrollan un modelo que no es ni uno ni otro, al que llaman modelo estacionario. Y lo que dicen es, el universo sí se está expandiendo, pero conforme se expande, se crea materia de la nada. Y entonces la densidad del universo se mantiene constante. En ese sentido es estacionario. Alguien le pregunta a Hoyle, bueno, ¿y qué tanta materia debe producirse según su modelo? Y él dice, un átomo de hidrógeno por kilómetro cúbico de universo en un año. Díganme ustedes cómo le hacemos para comprobar que en un año, en un kilómetro cúbico de universo, se crea un átomo de hidrógeno. Pues está muy difícil de comprobar, ¿no? Pero además, las evidencias que siguen encontrándose apoyan el modelo del Big Bang. Hoyle, burlándose de ese modelo de Lemaitre, Gamow y Eddington, burlándose de ese modelo, dice, ay sí, su modelito de la gran explosión, ¿no? De Big Bang, ¿no? Y es el que se le queda. Así es que de alguna manera el enemigo del modelo es el que acaba bautizándolo, ¿no? Como el Big Bang. Dentro de los postulados de ese modelo del Big Bang, que no vamos a ver porque no es asunto de nuestra materia, además no lo sé, sí. Pero dentro de lo que se postula es que si eso ocurrió, en ese primer momento de expansión del universo, debe haberse generado tal cantidad de energía que debe haber
un eco de esa explosión, una huella de ese momento en que se generó tanta energía en la expansión inicial. Y a eso se le llama radiación de fondo. De inmediato, en muchas universidades, los especialistas empezaron a desarrollar equipo para poder captar esa radiación que, según el modelo del Big Bang, debía poderse percibir. Claro, con los instrumentos de la época no se podía. Y entonces se ponen a trabajar diseñando arduamente equipo que permita hacerlo. En ese contexto, un par de ingenieros, porque estos dos eran ingenieros, Arno Penzias y Robert Wilson. Tenían que ser más prácticos, ¿no? Sí, más prácticos, por supuesto, desde el punto de vista ingenieril. Los llaman porque hay una antena que quieren rehabilitar. Es una antena de radiodifusión que se ha mantenido por muchos años abandonada. Y está llena de nidos de palomas, ha sido servido de refugio para muchos animales, está llena de excrementos por todos lados. Quedó abandonada, estaba en el campo abandonada. Se le limpia, los dueños del equipo aquel lo mandan limpiar, lo arreglan lo mejor que pueden y lo echan a volar, ¿sí? Pero el momento en que la ponen a funcionar, se oye en los sensores de esa antena, se oye un ruido extraño, una estática, ¿sí? No encuentran la falla, entonces mandan llamar al par de ingenieros, Penzias y Wilson, porque piensan los dueños que seguramente hay por ahí un cable pelado y que está haciendo falso contacto con alguna cosa y que es lo que está provocando ese, ¿sí? Llegan Penzias y Wilson, revisan todo, el cableado está perfecto, el equipo está funcionando bien, y entonces, ¿de dónde viene esa estática? En ese momento está muy de moda el Big Bang, ¿sí? Todo el mundo habla de él, ¿sí? Y entonces a Penzias y Wilson se les ocurre, ya sabemos qué está pasando, la antena está captando la radiación de fondo. Y en las universidades se quedan con la boca abierta porque un par de ingenieros encuentran con una antena abandonada y rehabilitada lo que ellos no han podido encontrar con los equipos que están diseñando en las universidades, ¿no? Por eso a Penzias y Wilson se les da un alto, si no me equivoco, premio Nobel por el descubrimiento de la radiación de fondo. Yo creo que son los únicos ingenieros que han ganado un Nobel, si es que de veras se los dieron. Yo estoy en la idea que sí. Bueno, eso acaba de apoyar, se acaba de demostrar la radiación de fondo que el modelo del Big Bang postula. Y entonces, pues es una afirmación más del modelo. Unos años después, otro físico, ya es físico, los únicos ingenieros en este cuento son Penzias y Wilson, Alan Sandage, físico, desarrolla lo que se conoce como el modelo del universo pulsante. ¿Qué es eso? Lo que Sandage dice, 1960 por ahí, dice, lo que está ocurriendo es que el universo realmente en este momento está en un proceso de expansión, pero ese proceso de expansión se va a ir frenando y va a empezar una contracción hasta llegar a un momento otra vez inicial que va a dar lugar a otro Big Bang y luego otra contracción, otro Big Bang, otra contracción. Y entonces a ese modelo se le llamó universo pulsante. ¿Sí? En 1978 les dieron el Nobel. A Penzias y Wilson, que yo creo que son los únicos ingenieros que se han sacado el Nobel de Física, ¿no? Así es que vamos a aplaudirles, ¿no? Muy bien, pero ¿cuándo ocurrió todo esto? ¿Cuándo ocurrió el Big Bang? Ocurrió hace 13.700 millones de años. ¿Sí? 13.700 millones de años. Si ustedes se pueden imaginar eso, los felicito. Es un tiempo enorme, gigantesco, muy difícil de imaginar, ¿no? Por eso Carl Sagan, que es un estupendo divulgador de la ciencia, ya murió desgraciadamente, es el autor de Cosmos, entre otras cosas, escribe un artículo que se llama El calendario cósmico. Y lo que hace en ese artículo Carl Sagan
es contraer los 13.700 millones de años a uno solo. Cambiar de escala, ¿no? De 13.700 millones a uno. ¿Sí? Para ver si ahí más o menos podemos imaginar qué estuvo pasando desde el Big Bang hasta este momento. ¿Sí? Bueno, en ese contexto entonces, pues el Big Bang tuvo que ocurrir el 1 de enero, ¿no? Si estamos comprimiendo todo a un año, pues entonces el 1 de enero fue el Big Bang. ¿Cuándo se formó nuestra Vía Láctea? Nuestra galaxia, nuestro conjunto de estrellas. 1 de mayo. Ya pasaron 5 meses. ¿Sí? Es lo que llevamos más o menos de encierro, ¿no? en esta pandemia. 1 de mayo, la Vía Láctea. Bueno, pero nuestro Sol, ¿cuándo se forma? El 9 de septiembre. Y ya se formó el Sol, pero todavía no está el sistema solar. ¿Cuándo se formó la Tierra? Pues el 14 de septiembre, un poco después, ¿no? Ya está la Tierra. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ocurren muchos fenómenos que dan lugar a que la Tierra surja aquí, ¿no? Sobre este planeta. Y hay miles de hipótesis de cómo empezó, ¿no? Desde que llegó un cometa por ahí cargado de moléculas orgánicas hasta otras hipótesis que decían que, no, que aquí surgió. Nadie sabe a ciencia cierta cómo empezó, ¿no? Pero bueno, los fósiles más antiguos que se han encontrado corresponden al 9 de octubre. Eso es en el mar, porque la vida se genera en el mar, surge en el mar. ¿Sí? Entonces los fósiles más antiguos son del 9 de octubre. Las primeras células eucariotas, ¿qué es eso? Células con núcleo. Antes las células no tenían núcleo, estas son de un tipo nuevo de células, y estas se presentan el 15 de noviembre. Estas son importantes porque dan lugar a una evolución ya más desarrollada de la vida, ¿no? Atmósfera de oxígeno. La atmósfera que existía en la Tierra primitiva era irrespirable. En esa atmósfera había amoníaco, había metano, había óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. Era irrespirable, ¿sí? Pero conforme va pasando el tiempo, del mar, de la vida marina, sobre todo de las plantas, empieza a desprenderse oxígeno. Y eso, de alguna manera, va por un lado limpiando la atmósfera. Ya hay agua, ya puede haber agua, porque ya hay oxígeno. Llueve, eso arrastra los otros gases hacia la superficie terrestre. Eso de alguna manera facilita la evolución de la vida, etcétera, ¿no? Entonces, la atmósfera de oxígeno, 1 de diciembre, fíjense, ya estamos en el último mes del año. 1 de diciembre, atmósfera de oxígeno. Los primeros gusanos, 16 de diciembre. Ya gusanos en la Tierra, ¿sí? Y después vienen los anfibios, y etcétera, 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 bla, bla, bla. Hasta que el 24 de diciembre, vísperas de Navidad, surgen los dinosaurios, ¿no? Que duran mucho tiempo sobre la superficie de la Tierra. ¿Cómo sigue esta historia? Dentro de la época dominada por los dinosaurios, empiezan a surgir los mamíferos. Entonces, los primeros mamíferos. ¿Qué son los mamíferos? ¿Qué es eso? Pues el conjunto de especies que se alimentan de la leche materna. De la leche de la madre, ¿verdad? Eran entonces muy pequeñitos, muy, muy pequeñitos. Y la Tierra estaba dominada por los dinosaurios, ¿sí? Estos mamíferos, los primeros mamíferos, surgen el 26 de diciembre. Ya estamos cerca del fin del año. ¿Se dan cuenta? El 26 de diciembre ya estamos por terminar. ¿Cuándo se extinguen
Día de los Santos Inocentes, ¿no? Ese día se extinguen los dinosaurios a resultas de un impacto de un objeto que llega del espacio, más o menos 10 kilómetros de diámetro, que se impacta por ahí cerca de la costa de Yucatán, Chicxulub, y provoca tal catástrofe ecológica en todo el mundo que se extinguen la mayor parte de las especies, sobre todo los dinosaurios, ¿sí? Que eran los que dominaban. Les queda entonces el terreno libre a los mamíferos, ¿no? Y entonces la época en que los mamíferos son los que dominan. Entre los mamíferos estamos nosotros, ¿sí? Los primeros humanos surgen el 31 de diciembre a la 1:30 de la tarde. Fíjense que nada que valga la pena de mencionar ocurre en la mañana del 31 de diciembre, el último día del año. Es hasta la 1:30 de la tarde. Los primeros humanos, el Homo ergaster, el Homo habilis y posteriormente el Homo sapiens. ¿Y qué quiere decir Homo sapiens? El sabio, el que sabe. Hombre sabio. Fíjense cómo somos de arrogantes, ¿eh? De veras somos arrogantes, ¿no? Nosotros nos bautizamos a nosotros mismos Homo sapiens, el hombre sabio, ¿no? ¿Y la última clasificación? Y de hace 10,000 años para acá, otra, Homo sapiens sapiens. ¿Cómo la ven? El hombre sabio, ¿no? La arrogancia, pero sin su máxima expresión, ¿no? Muy bien, eso ocurre entonces el 31 de diciembre a la 1:30 de la tarde. Nomás por mencionar algunos acontecimientos de ese momento para acá. La metalurgia, que es una de las actividades después de la agricultura y la ganadería, por supuesto, de la que ya hablamos en su momento. ¿Sí? La metalurgia, ya como primera industria, podríamos decir, es el 31 de diciembre a las 11:59. En el último minuto, antes de que acabe el día. En ese momento surge la metalurgia. La cultura maya de la que hablamos, esa enorme cultura tan digna de respeto y admiración. Pues también el 31 de diciembre, no hay de otra, ¿verdad? A las 11:59 con 53 segundos de la noche. Ya estamos a unos cuantos segundos de que se acabe el día. El Renacimiento. Leonardo da Vinci, Galileo, cuando la cultura griega empieza a resurgir. El 31 de diciembre a las 11:59 con 59 de la noche. Ese ha sido más o menos el camino de la historia del universo y nuestra, ¿no? Aquí como parte de ese universo a lo largo del tiempo. Desde luego todo esto es comprimiendo los 13.700 millones de años de vida del universo a uno solo, ¿no? Muy bien, con base en esto, ya la doctora Adelina Rosas va a retomar este asunto, pero ya dándole un enfoque ya más terrenal, ¿no? Al asunto. Entonces la dejo con ustedes. Bueno, lo que nos ha... Hola, ¿cómo están? Lo que nos ha estado platicando el ingeniero Salvador Pérez Cárdenas es sin duda la historia de la evolución del universo. A la hora de explicarnos el extraordinario cambio de 13.700 millones de años comprimido en un año, para entender la enormidad de tiempo que ha requerido la evolución del universo para llegar a este momento con nosotros aquí, pues es extraordinaria. Carl Sagan ahí hizo una analogía excelente
para entender esto. Pero ¿qué nos está diciendo todo esto? Pues simplemente nos está explicando cómo se ha desarrollado la evolución del universo hasta llegar nosotros aquí. Y así terrenalmente esto ha sido un choque muy fuerte en la cosmovisión, en lo que las personas creían y tomaban como cierto de por qué estábamos aquí y cómo había iniciado el universo y la existencia del ser humano. ¿De qué teníamos? Lo que teníamos eran los mitos que se encuentran en los libros religiosos, como por ejemplo el Génesis de la Biblia. Y resulta que allí, de alguna manera, se está diciendo que todo empezó un solo día y que Dios había creado todas las especies al mismo tiempo, que coexistíamos con los dinosaurios y con todas las especies, y que estaba el jardín del Edén, etcétera, ¿no? Se toman estas metáforas, estos mitos, como si fueran ciertos, y algunas personas las consideran verdades científicas, y no lo son. Son metáforas tal vez muy hermosas para explicar a la gente cosas que no se entendían, dado su nivel de educación y de comprensión de las cosas. Pero actualmente la ciencia ha comprobado la evolución. La evolución no hay vuelta de hoja. Sin embargo, hay grupos actuales que se llaman creacionistas, que contratan a científicos para tratar de probar empíricamente que la evolución no existió y que fuimos contemporáneos de los dinosaurios, por ejemplo, lo cual ya a la luz de los conocimientos científicos actuales ya es una alucinación, algo que no se puede probar. ¿Cuáles son las pruebas de la evolución? Pues las pruebas de la evolución nos remontamos con Charles Darwin, que también tuvo sus problemas para publicar su libro El origen de las especies. Se va en su viaje en el Beagle a las Islas Galápagos en 1831 y el viaje dura 5 años. Pero el libro del origen de las especies se publica varias décadas después. ¿Por qué? A pesar de que él había enviado escritos, dibujos, reseñas de todo lo que iba encontrando. Escribe el libro en donde concluye los mecanismos de la evolución a través de la selección natural y no lo publica. ¿Qué pasa? Pues que él y su esposa eran religiosos, eran cristianos. Y entonces estaba la Biblia y estaban todos los descubrimientos científicos que él había realizado y había un choque. Su esposa le dice: por favor, Charles, no publiques tu libro. No lo publiques. Porque si lo publicas, esto va en contra del Génesis de la Biblia. Y esto nos va a lo que nos va a conducir es que te vas a ir al infierno. Y yo me voy a ir al cielo. Y yo no quiero estar el resto de la eternidad sin ti. No publiques ese libro. Y no lo publicó muchos años. Hasta que decidió que la evidencia científica era importante y que en el caso de que Dios hubiera creado el universo, pues lo creó así, con la evolución. Y lo hace. Pero, ¿qué pasa con esos grupos creacionistas? Están actualmente patrocinados por sociedades político-económicas de blancos en Estados Unidos. Y si ustedes buscan cuáles son los mecanismos que prueban la evolución, pues no son los restos fósiles, la datación de los restos. Pero actualmente pues hay una prueba contundente que es el análisis del ADN. Allí ya no hay vuelta de hoja. La evolución es. Pero eso causa una conmoción. Entonces,
Adán y Eva no fueron los primeros seres humanos que existieron en la Tierra. Entonces, como que se les cae el esquema en donde basan muchas cosas de su vida. Aunque aquí quiero decirles que existen científicos católicos, existieron porque ya murió, que es Teilhard de Chardin, que es paleontólogo, fue paleontólogo, hacía investigación científica con los restos fósiles y escribe un libro, escribe varios libros, de los cuales el mejor de ellos, el que me gustó más, nos gustó más, fue uno que escribe un biógrafo, Paul Queneau, en donde explica, concilia el concepto de Dios con la evolución del universo, ¿no? Y habla de un Cristo cósmico, de otras cosas, bueno. Pero el caso es que el fanatismo de muchos grupos ha hecho que a lo largo de la historia de la humanidad la ciencia haya sido castigada y los científicos quemados vivos como Giordano Bruno, obligados a retractarse de sus principios como Galileo y que el conocimiento fuera considerado como algo nocivo para la humanidad. Eso es lo que quería decirles, el impacto psicológico y de alguna manera en la religiosidad ortodoxa y podría decirse fanática que no acepta la evidencia científica. Eso es lo que les quería comentar. Gracias.